Bien, estamos de vuelta con Sandro Fuentes, socio del estudio Rodrigo. Vamos a conversar con Sandro sobre qué tal está el paquete sobre tributación e impuestos que ha presentado el Ejecutivo al Congreso para tratar de destrabar las inversiones. Sandro, ¿cómo estás? Gracias por venir al Rumbo Económico. Con mucho gusto, gracias. Sandro, hay muchas personas que dicen que este paquete realmente es insuficiente, han habido varias críticas. ¿Qué es lo que opinas sobre el lado tributario de este paquete? Lo primero que tendría que decir es que una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. y hay en eso, creo, un deporte bastante generalizado en nuestro país para criticar cualquier medida. Me da la impresión que, a diferencia de lo que se dice, la orientación de las medidas en el aspecto tributario, como en los demás, es correcta. Desde mi punto de vista, corresponde a una gran dosis de realidad del gobierno y me parece que la intención es buena. Otra cosa, y muy distinta, es finalmente cómo pone a tierra esas intenciones. Y creo que en ese sentido los proyectos de ley son más que insuficientes, diría técnicamente difíciles de entender. Por ejemplo, el tema del desagio tributario, con el cual estoy totalmente de acuerdo, porque evidentemente un país en que la tasa... ¿Puedes explicarnos eso un poco más para que la audiencia entienda? La tasa de interés moratorio es muy alta, la que cobra la SUNAT, con relación a lo que ha ocurrido en la economía. Yo entiendo que la tasa de interés moratorio de la SUNAT tiene que ser disuasiva. No puede ser, o sea, no puede financiarse con impuestos el agente económico, totalmente de acuerdo. Pero de allí a un sistema de capitalización que se entendía en la década del 90 porque los desórdenes de la década del 80 todavía meritaban un conjunto de normas o de medidas. Otra cosa es que en los años 2000 de estabilidad y en adelante se mantuviera este sistema. Claro, eso generó una enorme deuda tributaria de más de 100.000 o 120.000 millones de soles, de las cuales probablemente más del 60% son intereses. En otras palabras, impagables. Claro. Para muchos agentes económicos que querían pagar y para otros que simplemente desaparecieron y han desaparecido y no los va a cobrar nadie. Por lo tanto, esa labor de desagio, ya le llamo yo, es correcta. Ahora, lo que mucha gente dice es que más allá de que puede ser cierto que era un sistema de cobro exagerado, las empresas ya habían asumido que tenían esta deuda, ¿no? Los deudores ya debían, entonces no es que esto va a promover nuevas inversiones, ¿no? Hay algunas personas que han dicho eso. No tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con un sinceramiento de la deuda tributaria. Claro. Y tiene que ver además con la posibilidad de que quienes estén dispuestos a pagar, paguen. Claro. Y eso no afecta a los demás, porque los demás ya pagaron. Claro. O sea, ya pagaron su deuda. O sea, entonces, sus impuestos. Digamos, podría ser positivo, ¿no? Por las razones que tú dices, pero no contribuiría a lo que supuestamente es la finalidad del paquete, que es promover las inversiones. Es que yo creo que ahí ha habido una especie de aplanamiento de la noticia. Yo creo que el ministro Castilla no ha dicho que solamente es un paquete reactivador o solamente son medidas reactivadoras. Yo lo que le he escuchado es que es un conjunto de medidas de toda naturaleza, entre las cuales hay algunas que van a alentar la inversión, en fin, o tratar de superar esta situación de desaceleramiento. El tema tributario no es per se, ¿no? Claro. ¿Qué te parece la medida que suspende... que desactiva el régimen de percepciones del IGB paulatinamente? Ese es un tema absolutamente central. De un lado hay que reconocer que hoy día la SUNAT desde el año 2004 probablemente depende poderosamente de ese sistema. Pero por otro lado tenemos que entender que no puede ser que el sistema tributario se base en el trabajo, en el esfuerzo y la administración de los propios contribuyentes. Claro. Y en ese momento se dice que el 50%, yo creo que más del 65% del IGB depende de los sistemas de percepción, de tracción y retención. Estos sistemas fueron creados en el año 92, no es que han aparecido, ni acá hay una vara mágica luminosa de hace poco. Claro. Esto, además, copia de sistemas que existían en Chile, en Argentina, donde hay ciertos bolsones que para el IVA o el IGB son peligrosos en materia de evasión. Imaginemos los carniceros, los vendedores de trigo, qué sé yo, determinados sectores. Y así nació por fin se implementó el año 2002 o 2003 como una respuesta a una caída de recaudación. Y fue tan bueno el sistema que empezó a generalizarse. Y hoy día casi podríamos decir que el 80% de los agentes económicos de este país están cruzados por alguno de esos sistemas de retención, de tracción. Lo peor de todo es que tratándose, por ejemplo, de detracciones y retenciones, había una tendencia a sancionar. Y ahí está el problema central.
El problema central radica en que con unas causales poco claras, poco transparentes, extraordinariamente subjetivas, el fisco se quedaba con el dinero de los contribuyentes. Claro. Y no se los ha devuelto. Ajá. Y ha entrado lo que ellos llaman a recaudación. Y cuando entra a recaudación pasa a ser la estadística del dinero del tesoro público. Claro. Y ya no se puede devolver, o para devolver hay que hacer muchos procedimientos, claro, etc. Y eso sí me parece una patología del sistema Ajá. que hay que curar cuanto antes. De acuerdo. No, el proyecto no se refiere a eso. Ajá. ¿Por qué? Porque ese es un tema de reglamento y de resoluciones de SUNAT. Yo aliento a la SUNAT y bueno, sobre todo al Ministerio de Economía y Finanzas a que tomen medidas urgentes sobre esto. ¿Por qué? Porque se está produciendo una especie de apropiación ilícita, no quiero calificarlo tan duramente, pero una especie de, Claro. por parte del fisco con relación al dinero de contribuyentes. Después hay otra medida que es que se suspende la mora que se cobra por la demora en resolver del Tribunal Fiscal, ¿cierto? Sí. Lo cual es sensato. Es una consecuencia lógica de lo mismo que ocurre en la etapa de reclamación ante la SUNAT. Y Claro. es obvio que el contribuyente no tiene por qué responder por unos daños y perjuicios, que es lo que la idea del interés moratorio, Exacto. causados por el propio Estado. ¿no es Exacto. cierto? Eso es elemental. Se caía de Maduro, pero nunca se dio el brazo a torcer, y cuando se implementó esta medida hace más de 7 años o 6 años, no se quiso hacer con el Tribunal Fiscal. Cuando todos sabemos que en el Tribunal Fiscal hay un embalse de expedientes, o lo hubo, y lo sigue habiendo todavía, infortunadamente, enorme, Ajá. donde hoy día se están resolviendo causas del año 2007, 2008. ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la norma antielusiva? Bueno, esa es una discusión muy interesante. Yo creo, y todos reconocemos, que todos los estados tienen derecho a defenderse de la elusión, considerando la elusión no como un acto ilegal, que acá se está tendiendo a eso me parece un error, pero conceptualmente la norma elusiva, o mejor dicho, la elusión o las conductas elusivas son finalmente una economía de opción, es decir, el contribuyente sin quebrar la ley logra pagar menos impuestos. La norma antielusiva lo que busca es recalificar los actos para que uno pague más impuestos de todas maneras. Claro. Esta discusión es interesante, pero la norma 16, que se introdujo el año 2012, yo no diría que es mala, es inmejorable, no hay forma de mejorarla, Claro. es muy mala. Ajá. Y en consecuencia está llena de subjetividades. Por ejemplo, arranca diciendo, para conocer la verdadera naturaleza, como si la naturaleza económica de los actos tuviera una especie de verdad, De acuerdo. una especie de concepción axiológica, ¿no Ajá. es cierto? Y que obviamente la verdad no es la del contribuyente, la verdad será siempre la del Ajá. auditor, ¿no es cierto? Entonces, y siempre que se utilicen mecanismos impropios o inapropiados, ¿y cuáles son los propios? Es una norma muy mala, creo yo. Es más, me comentan que esto se ha ido copiando de alguna manera en Chile, por ejemplo, en esta, la reforma que propone la señora Bachelet, y claro, ha causado inmediatamente la reacción del empresariado, porque se vende en el espejo peruano de la posibilidad de que un auditor Claro. le diga a usted que esa compraventa no es compraventa, sino que es cualquier otra operación en la que tiene que pagar más impuestos. De acuerdo. ¿no? Ahora, mucha gente dice que esta es una reforma tímida, ¿no? Que si bien tiene algunas cosas positivas, realmente no es que va a cambiar las decisiones que toman los inversionistas, y que se deberían hacer cosas mucho más de fondo. Necesitamos un cambio de fondo en el sistema tributario si es que realmente queremos tomar acciones para promover las inversiones. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo, Enrique, que esto requiere efectivamente una nueva mirada. Vengo diciendo eso hace mucho tiempo. En el año 94, el premier Alfonso Bustamante encabezó una reforma tributaria muy importante en este país. Se derogaron casi 70 impuestos de toda naturaleza, o terminaron de derogarse, y nos basamos en un sistema de 4 impuestos básicos, ¿no es cierto? Eso es el año 94. Han pasado 20 años y y el Perú ha cambiado mucho. Sí. Y seguimos con un sistema tributario más o menos de ese tipo. Claro. En el camino... Y lo hemos complejizado además en el camino. Y lo hemos sofisticado y lo hemos elitizado, Ajá. al punto que hoy día 65% de la economía ni le interesa un pepino Claro. lo que diga el Código Tributario, la Ley de Impuestos a la Renta, la Ley del IGB. Y ese es el verdadero problema. De acuerdo. Por lo tanto, yo no digo que hoy día intentemos aplicar esa normativa a 65% de, ¿cómo lo llamaré?, autoexonerados voluntarios. Entonces, de lo que se trata es de otra cosa, es de repensar. Por lo tanto, esa es una reforma de fondo. La segunda reforma de fondo, y lo que me parece que entrañan estas medidas, y a mí me parece absolutamente saludable, es demostrarnos una vez más, casi como una prueba del 9,
que la administración pública peruana, el modelo de administración pública del Perú, es hoy día el principal obstáculo en el desarrollo peruano. Y en consecuencia, remover esto, es decir, remover este árbol para que caigan estos frutos raros, es fundamental. acuerdo, Y me parece que este es un inicio. Perfecto, Sandro. Muchísimas gracias. Enrique, Gracias por con venir mucho al Rumbo gusto, Económico. con mucho gusto. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.